¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de charlar sobre un tema que seguramente es un tanto desconocido para ustedes, pero que sin duda los llenará de regocijo. Se trata de hablar y de hacer una memoria sobre una gran soprano chiapaneca, Isabel Soria, hija también de otro espléndido chiapaneco, compositor, el maestro Fernando Soria. Para ello invitamos en esta ocasión al maestro Noé Fernando Gutiérrez González. Él es licenciado en Humanidades con la especialidad en Lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de la Ciudad de México. En esta misma institución trabajó por 10 años en la Dirección de Difusión Cultural, programando las actividades de música y danza. Como tareas relevantes, en la década de los 80 promovió a los jóvenes compositores de música contemporánea y tuvo a su cargo la realización del Premio Nacional de Danza, que hoy tiene alcance internacional y presenta las creaciones de coreógrafos noveles. En Chiapas, de 1989 a 1994, tuvo a su cargo el Departamento de Fomento Recreativo de la Secretaría de Educación, Cultura y Salud, y fue director del Teatro de la Ciudad de 1995 a 1996 por parte del Instituto Chiapaneco de Cultura y de la recién creada Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas. Ha sido profesor de asignaturas relacionadas con el lenguaje en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas y en la licenciatura de Historia de la UNICACH. De 1994 a 2010 fue asesor académico en la Universidad Pedagógica Nacional. De 1997 a 2006 fue jefe del Departamento de Acervos Especiales y Archivo Histórico del Centro Universitario de Información y Documentación, el célebre CUID de la UNICACH. En este puesto, a partir de 2003, rescató a Fernando Soria y a su hija Isabel Soria, músicos nacidos en Chiapas. En Ocosocuautla, don Fernando, y en Comitán, Isabel Soria. De ambos se tienen su biografía y de él más de 70 partituras, 3 discos compactos con obras suyas editado por la UNICACH. De mayo de 2006 a octubre de 2016, el maestro Noé Gutiérrez fue director del Centro Universitario de Información y Documentación, el CUID, de la misma universidad. Sirve el comentario para también decir que es donde se encuentra el Archivo Histórico del Estado de Chiapas. Pues qué gusto. Bueno, somos grandes amigos en realidad. Se me hizo difícil decirle hola, maestro, pero bueno, Noé, qué gusto saludarte y bueno, recuerdo esas épocas del CUID, en tu trabajo, en tu quehacer en el archivo histórico, cuando iniciamos esta venturosa amistad. ¿Cómo Así estás? es. ¿Cómo te va? Y qué gusto tenerte en Entre Tejas TV para hablar de Isabel Soria y de don Fernando, el gran compositor, por supuesto. Claro que sí. Me da mucho gusto estar contigo, Luis Armando. Como bien dices, vivimos situaciones muy agradables cuando tú estabas en la Casa de la Cultura en Comitán. Ahí pudimos hacer un concierto con música de Fernando Soria y una exposición también. Algo te faltó en mis datos personales. En 2016 es cuando yo me retiro de la UNICACH. Tengo 4 años jubilado, ¿no? Pero bueno, en un confinamiento, como decíamos hace rato en mi casa, decidido, personal, elegido, y ahora que ya se nos obliga o se nos invita con firmeza a permanecer en nuestros hogares, siento un poco estorboso ese confinamiento, que lo siento ya obligado, ¿no? Lo Porque es decíamos hace obligado, rato. justamente. Sí, sí, obligado. Pero obviamente mis rutinas son esas: leer, escuchar música, escribir un poco también. Y ahora que me invitas a esto, pues tuve que desempolvar un poco mis papeles de don Fernando y de Isabel,
pero mucho la memoria reacciona pronto y ya estoy dispuesto para conversar contigo y para tu audiencia también. No, pues muchísimas gracias, Noé. Fíjate que estaba recordando esta tarde, preparando el programa, que pues honor a quien honor merece también, y voy por ahí. Yo recuerdo que allá por 1996, 1997, visitamos juntos con Luis Felipe Martínez la Casa Museo Belisario Domínguez, y donde está el piano justamente había partituras, nunca lo voy a olvidar, estaban ahí las partituras de Fernando Soria. Yo no sabía quién era, por supuesto, y pues yo pensaba que era un compositor porfirista, cuyas partituras llegaban a Comitán y que se utilizaban en las tertulias y todo eso. Y mi sorpresa fue enorme porque Luis Felipe me comentó algunos datos biográficos de don Fernando Soria. Él inició un trabajo de investigación, pero lo más sorprendente fue después conocer el hecho de que don Fernando Soria había tenido una hija que era Isabel Soria, que había nacido en Comitán porque había radicado su papá, originario de Ocosocuautla, en Comitán, ahí había nacido, y que había sido una destacadísima soprano, que es el tema de esta conversación. Cuéntanos cómo inició tu investigación y quién es Isabel Soria, por favor. Bueno, qué bueno que mencionaste a Luis Felipe Martínez, porque él fue, yo lo recuerdo muy bien, en 2003, llegó, cuando yo era jefe del Departamento de Archivo Histórico que resguarda la UNICACH, llegó con una partitura y me dijo: Noé, mira, yo tengo esta obra, la hemos tocado, es buen compositor, pero no tengo más información de él, más que estuvo en la segunda mitad del siglo XIX en Comitán y no sabemos nada más. Pues tomé los datos y inmediatamente me fui al archivo histórico, a la hemeroteca histórica que resguarda el archivo. Para entonces eso ya estaba bastante ordenado. Mis antecesores, Carlos Román entre ellos, hicieron un catálogo, un catálogo sí, interesante de los periódicos que se tienen en la hemeroteca. Don Fernando Castañón Gamboa, que es el padre del archivo histórico en Chiapas, decidió encuadernarlos, pero no de un solo título. En un libro hay varios ejemplares. Entonces, para no deshacer, porque uno como archivista es muy respetuoso, ¿no?, de la disposición de los materiales que se guardan en el archivo, así como lo dejaron, en este caso, don Fernando Castañón. Entonces, todavía guardábamos ya, porque tuvimos que desmembrar los libros para restaurar muchos ejemplares y preservarlos y sobre todo digitalizarlos. Ahora esa hemeroteca se puede consultar a través de una pantalla de la computadora y su alcance se multiplica muchísimo, ¿no? Bueno, entonces no me costó trabajo ir a buscar a los periódicos de Comitán. Y por los datos que me dio Luis Felipe, dije, bueno, la segunda mitad del siglo XIX, allá voy. Y con tan buena fortuna, en muy poco tiempo, yo encontré que Fernando Soria era fue colaborador de dos periódicos, sí, porque son periódicos quincenales, dos quincenarios, uno se llama El Ensayo y otro se llama El Clavel Rojo. Y ahí empecé a conocer a don Fernando Soria, y lo primero que me sorprendió fue leer sus artículos con un sentido del humor extraordinario, con una viveza, una chispa extraordinaria. Sareli Martínez, que es el que mejor conoce de la prensa chiapaneca, porque con ese tema hizo su doctorado en la Complutense de Madrid y lo conoce a la perfección. Él obviamente conocía ya a don Fernando Soria antes que yo, y él me hace saber, ya lo había leído, pero no reparé como él reparó en ese dato, esa perlita de curiosidad, ¿no? ¿Qué cosa es? Que él inventó, dice Sareli, la palabra cotorrear, como ahora la conocemos. Y sí, un artículo en El Ensayo habla precisamente del cotorreo de las señoras, pues, músico al fin con un oído, pero aguzadísimo, ¿no? Y atento y además discriminatorio de cuestiones
ruidosas, y le llamó mucho la atención la conversación de las señoras, y dice el cotorreo, ¿no? Cotorreando, las señoras cotorreaban. Hay otros artículos suyos donde habla de los tenientes, que para entonces era un equivalente a tacaño. Es un tipo muy inteligente, con una vivacidad extraordinaria, Fernando Soria. Fernando Soria llegó a Comitán por azares del destino. Él nació, como bien dices, el 11 de agosto de 1860 en Ocosocuautla. Él dice que su madre es de origen peruano, la mamá de Fernando Soria, María Cárpena se llamaba, y su padre, en una de las actas de nacimiento de sus hijos, por ahí de 1900, uno de sus hijos que registró, dice que su madre radica en Tuxtla y que su padre se llama Manuel Soria y no sabe si vive o no. Fernando Soria era algo mentirosillo. En un mismo día que registra a dos de sus hijos, entre ella Isabel y otro que era mayor o menor de Isabel, pero muy próximo en fechas de nacimiento, dice 2 años distintos de nacimiento del mismo Fernando Soria. Jugaba con que había nacido en Tuxtla, en Guatemala, en Comitán. Se divertía. Si lo pensamos de 1860, antes de entrar al siglo XX, pues los registros, el registro civil no es como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces era muy fácil poder alterar un dato, no había que dar referencias fehacientes de lo que se estaba diciendo. Fernando Soria, entonces, es un tipo que llega y es bien recibido a pesar de esa especie de actitud selectiva para su trabajo como compositor. Él nunca compone para marimba ni música popular. Llega a la música del salón, pero como era un género muy popular en esa época, y le atrae muchísimo la música clásica. Llega a Comitán entonces con ese afán. A él se le debe la introducción de los pianos, las familias que tienen los recursos económicos para tener un piano en la casa, pues se necesita un salón de música, ¿no? Para tener un piano, pero él es el que es el mentor musical de muchas de las señoritas de Comitán. Las partituras de Beethoven, de Chopin, que puede ser que se han conseguido siempre. Pero hay algo extraordinario por esas fechas. La música del salón es una música bien hecha. Chopin la cultivó ese género, es más holgado, no tiene la solemnidad de la música clásica como la conocemos. Y Fernando Soria cultivó ese género. Hay más de 80 partituras de él, de las 300 que dice en su autobiografía que escribió. 80 fueron las que se consiguieron y no sabemos si las otras fueron editadas. De 1890 encontré una partitura que sí tiene fecha de edición en Ciudad de Victoria, Tamaulipas. Modesto González, lo recuerdo muy bien, tengo en la memoria, el editor de partituras, ¿no? De música. Esa es la referencia. Entonces, bueno, si nació a los 30 años ya estaba componiendo, y yo creo que desde mucho antes, y tenía esa posibilidad que también a mí me asombra de tener contactos con gente de Tamaulipas, pero se lo permitía, ¿sabes qué? Los periódicos, las publicaciones, porque era muy frecuente el intercambio de una publicación de una entidad federativa de México a la de Comitán. Comitán ha tenido una vida cultural extraordinaria, ¿no? Distinta a esta nuestra San Cristóbal, que es más señorona, más solemne, y en Comitán fue otra la clase pudiente, otras sus orientaciones políticas también, que le dan un toque distinto a Comitán, más más de avanzada, más de apertura, ¿no? Fernando Soria no se equivoca al sentar ahí sus reales después de haber salido del seminario, porque él, siendo un pequeñito de 5 años, su mamá le confía al cura párroco de Tuxtla, porque no tiene medios para sostener ni a Fernando, ni a un hermano suyo que no lo menciona Fernando Soria, se llama Moisés. Este cura, que se llama Nicolás Figueroa, los acoge
desde que es párroco de Tuxtla, y les contrata a un profesor de música y él se encarga de enseñarle las primeras letras. Ahí este cura, que es un intelectual de altos vuelos para esa época, descubre esas cualidades de Fernando Soria y lo incentiva. Fernando Soria y también seguramente don Nicolás Figueroa tienen la fortuna de que este Nicolás Figueroa es nombrado obispo, es el rector del seminario en San Cristóbal. Se traslada a esta ciudad y se trae también a Moisés y a Fernando. Yo encontré en el archivo diocesano de aquí de San Cristóbal 2 folletitos que son como el registro en el papel para la historia, el número de alumnos que tienen en el seminario, qué calificaciones obtuvieron en los cursos que se imparten ahí y también qué premios se les dieron, ¿no? Entonces, eso para alguien que hace una investigación y que tiene... Aparecen ahí Moisés y Fernando Sí, en la Soria. lista de las A eso te calificaciones que refieres ya. tuvieron. Moisés, me pego un brinco en el tiempo, pero también aparece Moisés en los asistentes de las reuniones de la colonia chiapaleca, que eran muchos los chiapanecos que estaban en la Ciudad de México, y en una lista aparece Moisés Soria sin mayor referencia suya. O sea que el personaje sí existió. Hizo que, tú lo sabes muy bien, que se dedica a la investigación, puede inferir muchas cuestiones y hay pocos márgenes de error, pero cuando encuentras un acta de nacimiento o cuando encuentras ese documento que te digo que está en el archivo diocesano y que tiene que ver con el paso de sus alumnos por ahí, ahí estuvo Ángel Pola, por ejemplo, ¿no? El periodista tan destacado y tan particular su trabajo como periodista, ¿no? Entonces, esos datos me permiten a mí decir cuáles fueron los pasos de Fernando Soria y también más tarde con Isabel, ¿no? Su hermano existió, estuvieron en el seminario desde 1872. Fernando Soria llega con Nicolás Figueroa y ingresa al seminario internado, pues no tienen dinero. Fernando Soria dice en su autobiografía que para compensar el desembolso que hacía el seminario por su estancia y por su alimentación, era ayudante del maestro de coro y lo sustituía cuando él no llegaba para dirigirlo. Ya desde chiquito ya era un músico, no tenía otro rumbo que seguir más que eso, y así lo hizo Fernando Soria, ¿no? En Sí, porque 1800... eso te iba a preguntar, perdóname, eso te iba a preguntar, ¿cuál era la formación musical? Digo, antes de que nos explicaras todo esto del seminario y su formación, pues ¿cuál era la formación musical de Fernando Soria? Pues obviamente lo que aprendió, que se enseñaba música y latines Sí, y griegos y todo, sí, historia en el teología. seminario, ¿no? Pero él tenía un talento Innato. pues natural para la música, ¿no? Y sí hay un Quizá oído absoluto. oído, seguramente que sí, ¿eh? Bueno, hay maestros, hay un maestro reconocido y maestro de otros destacados músicos en Chiapas que se llama Chonito, así de cariño le decían Chonito Martínez, fue su maestro en el seminario. Fernando Soria, creo que después de esos saberes, esos conocimientos que aprendió de Chonito Martínez, es que él pudo desarrollar su capacidad musical. Puedo decir que es un autodidacto. Él hizo un intento en 1883, cuando ya está establecido en Comitán, cuando ya se casó con doña Refugio Cepeda, y tiene como 8 o 9 hijos, él antes de su matrimonio en 1883 viaja a la Ciudad de México, se inscribe en el Conservatorio Nacional de Música y tiene por maestro a Julio Ituarte, un pianista excepcional también que revolucionó la ejecución del piano en México, que escribía también en un periódico y se puso por seudónimo, fíjate, su apellido es Ituarte, Ituarte, se llama Julio, Jules Etonart, en francés, ¿no? Ituarte, Etonarte. Etonart. Son de un Oye, ingenio extraordinario, pero ¿no? indudablemente que no se le podría preguntar a Julio, ¿y tu arte?
Y tu arte presente. Bueno, Fernando Soria en su autobiografía dice que estuvo muy poco tiempo en el seminario. ¿Por qué razón? La económica, no tenía dinero para estar en la Ciudad de México y poder asistir con libertad a la... Estuvo unos meses. Esas son las poquitas referencias que yo tengo de que haya tenido mentor Fernando Soria. Claro. Oye, Noé, Sí. ¿y qué pena? Porque en la historia del arte hay un ejemplo clarísimo en Diego Rivera, que fue becado por el gobierno de Guanajuato para estudiar, inclusive para después irse a Europa con una beca del gobierno de Guanajuato. Al parecer, hubiera sido maravilloso que en el estado de Chiapas hubiera ese tipo de beca y ese tipo de preocupación por alentar a los artistas chiapanecos y que don Fernando Soria tuviera su desarrollo y su formación musical en la academia, ¿no? Claro, y mira, Fernando Soria no se quedó quieto. Después de esa experiencia tan breve con ese maestro, de haber conocido el conservatorio, se quedó con las ganas, conoció un plantel ya consolidado, ¿no? De formación de músicos, ya había estado Ricardo Castro ahí. Él le pidió al gobierno chiapaneco, el gobernador, no me acuerdo su nombre de pila, pero su apellido es Utrilla, y le mandó una carta. Es más, debo decir, aquí hago un paréntesis, continúo con esto, ayúdame porque luego se me va a la pista. Yo tuve muchos colaboradores para buscar los pasos y seguir los pasos de Fernando y de Isabel. Uno de ellos es un historiador que está aquí en Simsur ahora, es Justus Fener. Él me encontró muchísima información que me ha servido para armar la biografía de estos personajes. Bueno, él es el que encontró en el periódico oficial de Chiapas, porque no es diario, sigue siendo semanal, ¿no? El periódico oficial de Chiapas, no es como el diario oficial de la federación, ¿no? Ahí encontró Justus Fener la respuesta que le da el gobierno chiapaneco a Fernando Soria y le dice que no tienen recursos para destinarlos a esos propósitos que está solicitando don Fernando. Otra frustración. Sí, No, hubieran no buscado se ahí desanimó. a un acaudalado finquero de la época que se convirtiera en el mecenas, En ¿no? el De este mecenas, artista, pues sí. claro. Bueno, pero si no se hace en la actualidad. Imagínate Ay, entonces, ¿no? no, Dios santo, bueno. No se dio por vencido Fernando Soria. Estuvo 17 años en Comitán. Precisamente en el clavel rojo, hay un agregado al número 9 del clavel rojo, y es una plana en donde el director de apellido Gordillo incluye la carta de despedida de Fernando Soria. Al final, al pie de la despedida, hay una nota de la redacción que lo hace el director del quincenario, el clavel rojo, y lamenta mucho que se vaya Fernando Soria, ¿no? Y pondera todo lo que ha hecho por la música en Comitán. ¿A dónde se va Fernando Soria? Viene a San Cristóbal en 1901. Y está un poco tiempo aquí para después irse a la ciudad. En San Cristóbal queda por 4 o 5 años su familia, incluida Isabel. Isabel para entonces ya existe, nació en 1890, Isabel, en Comitán. O sea, tiene 11 años cuando muda su residencia para San Cristóbal y papá Fernando se va a la Ciudad de México a buscar trabajo, a abrirse horizontes. Y esas son de las inferencias o suposiciones que uno hace, que lo hizo porque descubre también el talento de su hija, ¿no? Él formó una pequeña orquesta con sus numerosos hijos en su casa de Comitán, que tú me llevaste y supimos dónde había vivido. Y seguramente también estuvo un compositor de apellido Alfonso, dime su nombre de pila, el que compuso Paludismo Agudo y es un destacado músico comiteco. No, ahorita nos acordaremos Sí, nos quién es. acordamos. Es que Sí, justamente eso te quería preguntar, Noé, porque
Sabemos que en esa época había varios grupos musicales en Comitán, había un gran ambiente musical, estaban las Claro, tertulias, las casas de los finqueros y la gente caudalada tenía su salón de música, de tertulias. claro. Entonces, Fernando Osoria llegó justamente a una atmósfera adecuada para el desarrollo de Ujú. su arte, ¿no? Como maestro, ya Opulentas, nos lo dijiste, ¿no? sí, Pero también ajá, en esa formación fue la que propició el desarrollo de Isabel Soria, que en primera instancia pues fue alumna de su papá y de su escuchaba todo papá, claro. todo, ¿no? Como aquella Sí, relación de Leopold con Amadeus Mozart, ¿no? Un poquito. ah, sí, claro, y es que Isabel no solo era cantante, y fíjate, se le agrega a los cantantes y a las cantantes, se les agrega un adjetivo a la tesitura de voz que tienen. En el caso de las sopranas hay soprano coloratura, y en el caso de la tesitura de Isabel, le adjudicaron el adjetivo de soprano ligero. Mm, Y ahí hay una connotación, ahora dirían, ¿por qué ligero? Ligera. Y seguramente lo pensaron, no, ligero tiene otra connotación, ¿no? ujú. El adjetivo para una mujer, ¿no? Sí, Es claro, ligera. claro. Entonces, acostumbran a ponerle a esa tesitura de la voz, como la de Isabel, el adjetivo de ligero. Y hay otros calificativos, como ese que Bueno, acabo de mencionar, soprano. y ella también, bueno, no fue espinto, no fue lírica, pero fue ligera, y su vida fue también de una ligereza enorme en cuanto a viajar, y ya nos platicarás Claro, todo eso después. claro. Bueno, para ir más rápido con don Fernando, porque se trata de que hablemos de Isabel, don Fernando entonces está en 17 años en Comitán, creo que le queda chico ya el lugar, está lejos de los lugares donde se publica, está lejos de las corrientes musicales recientes, aunque él puedo decir que fue muy conservador, porque cuando llega a México en 1901 o 2, no le cuesta trabajo encontrar empleo. Para entonces, el secretario de Educación Pública, se llamaba en ese entonces, la Secretaría de Educación ahora, eh, es Justo Sierra. Entonces, hay Qué un gusto, personajazo, un ¿no? Y personaje claro. y unas ideas para entonces renovadoras de la educación. Fernando Soria encuentra trabajo para las escuelas primarias como maestro de música. Y así como es de activo, tan inteligente y tan creativo el hombre, escribe 20 piezas para niños, ¿no? Para principiantes y avanzados, los niños de primaria, ¿no? Desde entonces es la maquinita, ruedita, ruedita, que sabe rodar como un trenecito que no ha de parar. Tiene música y esa la compuso Fernando Soria y después fue utilizada para aprender caligrafía, ¿no? En la escuela primaria. Escribe 20 canciones que yo encontré en la Hemeroteca Nacional, en el fondo reservado. Los viajes que yo hice en la Ciudad de México para saber de Fernando Soria y luego de Isabel fueron de mi bolsillo. Si yo esperaba que alguien me financiara, y a veces combinaba los tiempos también, iba a alguna reunión de bibliotecarios o de archivistas a donde yo fuera, a Toluca encontré carteles de las obras de teatro que Fernando Gutiérrez de Lara, esposo de Isabel, promovieron. Ellos promovieron muchísimo la cultura teatral en Toluca, me estoy adelantando. Pero Fernando Soria entonces está, en esos tiempos se dedica a componer y qué mejor en la Ciudad de México. Ahí está Wagner y Levien, algo así es la editorial esta de música, y hay otros impresores de música. Tú me preguntarás, y me adelanto porque seguramente lo ibas a hacer, ¿por qué tanta facilidad, digamos, para imprimir la música? Yo los quiero ubicar a ti y a la audiencia, a las miles de personas que nos ven, este, que era muy común en ese tiempo que tener en la clase que tenían recursos, ya lo dijimos, igual que Comitán en cualquier otra ciudad del mundo, tener un piano en casa. No había televisión, no había tocadiscos. Toda la música que se tocaba se hacía en la casa en vivo. Los jóvenes, son las famosas tertulias. Ujú. Este,
Se reunían a hablar de política los señores, las amas de casa, las esposas de cocina, de algunos chismecillos del barrio o de la ciudad, los jóvenes a flirtear, a enamorarse, los jóvenes poetas a leer sus poemas y obviamente las jovencitas a lucir sus aprendizajes musicales, ¿no? Entonces había muchísimos maestros de música y también era muy común que un enamorado le regalara una partitura a su novia, con algún otro detallito, pero era, bueno, más lejos Y todavía, te, y te encontré quiero, y periódicos. te quiero decir algo que me tocó tener en las manos, algunas partituras de la época y de compositores comitecos, y dos compositoras comitecas entre ellas, Natalia Claro, Robelo y Clara Luz Román. De hecho, hiciste un editamos disco, ¿no? el disco famoso, sí, Imprimiste, pero sí, justamente claro. esto que dices, está la partitura y con amor para mi querida tal, sí, Ujú. efectivamente, ese era el Y tipo los de nombres texto. también, si reparamos en los nombres, son así Alejandrina, los nombres de las novias de los compositores, ¿no? Claro. Los periódicos también publicaban partituras. En vez de una, así como ahora vemos una tira cómica en un periódico impreso, Bueno, había partituras. ahora ya no tanto, ¿eh? Como que tu reclusión te ha alejado de eso, porque leemos en internet todo Sí, eso. todo se lee en internet, pero bueno, Y hay todavía programas y hay programas sí, interactivos ya para con la pauta pues musical y todo, ajá, pero bueno, claro. qué cosa. Pero bueno, mira cómo es, pero eso sucedía, ¿no? Había una vida musical muy intensa. Era una de las formas de ocupar el tiempo libre, ¿no? Además, adornaba a las jovencitas, ¿no? En aquellos tiempos, obviamente, lo que se esperaba es que se casara bien y que además fuera con una formación de ese tipo, ¿no? De dominio y de manejo del hogar, y pues no le venía mal ningún adornito artístico, ¿no? En el campo de las artes, como en este caso, aprender a tocar el piano, ¿no? Claro. Fernando Soria entonces se movía como pez en el agua en Comitán, lo hizo también en unos años que vivió en Veracruz, estuvo en Guatemala, estuvo en Tabasco también, desde muy joven. Cuando él tenía 19 años, en 1879, eh, Nicolás Figueroa dejó de ser el rector del seminario, pero Fernando mantuvo trato con él, comunicación con él, y él lo dice en su autobiografía, decidió separarse del seminario porque no tenía vocación para sacerdote. A los 19 años decide ser músico, porque ya tiene también una sólida formación por la autodidaxia y por las pocas lecciones que había tenido de algunos de sus maestros, ¿no? Se establece entonces en Comitán, está por 17 años, en 1901 va a la Ciudad de México, deja a la familia y a sus numerosos hijos en Comitán, pues va a probar suerte a la capital. Cuando ya está establecido por ahí de 1905, ya viene por la familia y se la lleva. ¿Y cuál es la referencia? Otra vez la pista que me la da, sin lugar a dudas, que Isabel ya en 1906 ya está en la Ciudad de México y también en el conservatorio, eh, los periódicos. Ella sí ya estudiante del conservatorio, Sí, la inscribe Fernando Soria en gracias a que su 1905. papá le mandó una cartita de solicitud al gobernador Utrilla. Sí, pero Ahora va a ser un estereotipo, decir, mandarle pues tu cartita al el gobernador Utrilla, gobernador, sí, que nunca claro, tendrá una para que te diga respuesta que no. favorable. Ujú. Bueno, Perdón, nos decías que estaba ya en el sí, conservatorio Isabel. y ya estoy entrando a contar la historia de Isabel. Fernando Soria, entre tanto, estando en Chiapas todavía, recibe mención honorífica en la Feria Mundial de París en 1889. Eh, y hay otros compositores, un español de apellido Mañas, no me acuerdo el nombre de pila, que fue profesor de Manuel M. Ponce.
él también lleva sus obras como las representativas de México a esa feria y reciben un reconocimiento, una medalla, pero en bloque, a los músicos, a la música de México. Deciden rifar la medalla y se la queda este maestro Mañas. A Fernando Soria le tocó un diploma firmado por don Porfirio reconociendo. Obviamente uno entiende por qué se quedó la medalla el Por el maestro apellido. Mañas. Oye, Noé, fíjate que ahorita que nos estás comentando eso, creo que hace falta una investigación sobre la participación de muchos mexicanos yo no sé si exista, no sé si tú tengas noticias de ello, de la participación en la gran Feria Universal de París, la de 1889, justamente. Te quiero decir que, por ejemplo, el general Rabasa invitó al doctor Belisario Domínguez a que participara en esa feria, y la carta es explícita, le dice, bueno, por ser un destacado médico, pero que hable allá en Europa de los conocimientos también de herbolaria que hay en la región. Obviamente, avalados por un médico. Por supuesto. No que lo diga alguien, sino que lo diga un médico. Entonces ahí pasa eso con el doctor Belisario Domínguez, con Fernando Soria y su participación. Sin duda que hay material de investigación interesante al respecto. Sí, por supuesto. Bueno, de los chiapanecos y su participación allá, porque no, ¿tienes noticia tú de una publicación así, una investigación así? ¿Me preguntaste qué? Sí, Perdón. te pregunto que si tienes noticias de un trabajo de investigación de ese tipo, ¿cuál fue? No lo tengo. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes No, enviaron algo? no, pero debe existir Pero el registro, ¿no? Debe existir. Claro. Porque, bueno, todavía... Me sorprendió ahorita que lo decías, don Fernando. Siglos atrás, pues tú lo sabes también, lo comentamos hace unos días, unas semanas, del caso del médico de apellido Flores, Felipe Flores, ¿ves? ¿Verdad? Claro, Una claro. eminencia, Claro. ¿no? Fue médico del rey español, ¿en qué Del año? rey. 1600 y tantos del rey. Hay muchísima historia que hacer. Luego lo que fallan son los archivos, no hay tanta información, ¿no? Y la falta de apoyo de los Pero habrá... gobernadores Utrilla, por supuesto. Ya lo convertiste el Eso apellido me en un parece adjetivo. fabuloso. Bueno, señalar Imagínate, ahí. creo que pasa la historia si mejor no respondes el telegrama o la carta o el mail. Si lo Claro. respondes en negativo, ya vendrá el juicio de la historia. Sí, Pero pero bueno, mira, estamos tenía con tenía Isabel que Soria. responder, era una petición y había que responderla, ¿no? Bueno, Fernando Soria, entonces lo dejamos ya en la Ciudad de México. Voy y vengo, como vienen también de lo que tengo que decir de él. Es importante destacar que había participado en esta Feria Universal de París en 2 ocasiones. Y lo que me sorprende también de Fernando Soria, y creo que lo aprendió bien en el seminario, es esa capacidad para relacionarse, ¿no? Con las gentes que están en puestos clave también y que puedan ayudar. Para llegar al conservatorio la primera vez, y que era un jovencito, acude a 2 personajes destacados. Uno de ellos es de apellido Bablot, que tiene que ver con la Enciclopedia de México. Él o el director del conservatorio en ese momento era juarista, imprimían periódicos radicales, si era necesario tomaban las armas. Eran tipos como los del Renacimiento, ¿no? Aguerridos, ¿no? Bueno, yo digo, ¿qué capacidad de Fernando Soria? ¿Qué cosas mueve? ¿A quién acude desde Comitán para tener poder llegar a esos personajes y acceder a lo que desea, ¿no? En ese caso era inscribirse en el seminario, ¿no? En 1883. Y esa capacidad Fernando Soria lo tiene. Enseguida, cuando hablemos de Isabel, te lo voy a decir cómo. Bueno, el caso es de que Fernando Soria ya está ahí. En 1905 llegó su familia para las fiestas conmemorativas de la Federación de Chiapas a México en el Casino Popotla,
era el colegio militar antes en la Ciudad de México, que ahora hay una estación del metro ahí. Celebraron en 1906 este acto histórico de México, ¿no? De Chiapas, ¿no? Su adhesión a la República Mexicana. Y ahí tocó Isabel Soria y su hermana Soledad, obras de Liszt, no recuerdo de qué otros compositores, y hay obras que es para 4 manos, para piano a 4 manos, y las notas periodísticas dicen, recién llegadas las hermanas, mencionan más a Isabel Soria, que recién había llegado de Chiapas a la Ciudad de México en 1906. Fernando Soria dijo que llegó en 16 1905 y años, nos ¿no? conecta. 15, Sí, 16 no, años, sí, 15 Isabel. dice porque nació en 90, sí. Oye, Y ahí conoce. sí, Dime. perdóname. Tengo entendido que Isabel Soria realmente tuvo la formación de pianista y por azares del destino Sí, terminó siendo una gran soprano y la gran soprano que fue. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y seguimos con la segunda parte de la entrevista? Creo que de por alguna supuesto. manera nos hiciste favor ya de hablar de Fernando Soria, el gran Y ahora. árbol, y ahora Ujú. viene la rama musical que sería Isabel entre los hermanos, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias. Vamos a una pausa para la segunda parte de esta entrevista. Gracias, Noé. Qué amable. Adelante.